Reciban todos ustedes un cordial saludo. Somos el equipo número 7 y hoy presentaremos la polémica del tema. La eutanasia, derecho a una muerte digna en caso de enfermedades terminales, destacando los argumentos más consistentes. Vamos a tocar el argumento de autoridad, también tenemos el argumento por ejemplo, el argumento por refranes, argumentos de datos estadísticos y argumentos de interrogación. ¿Qué harías si una persona a la cual amas y estimas mucho estaría pasando por un dolor insoportable o por una enfermedad incurable? ¿Tendrías el derecho de decidir de cómo y cuándo terminar con su vida? Esta es una pregunta que nos lleva a un tema muy controversial y muy delicado en nuestra sociedad. Este tema es la eutanasia. La eutanasia entendida también como la práctica de ayuda a morir a una persona con una enfermedad incurable o esté pasando por un dolor insoportable. Esto generado por una enfermedad degenerativa y sin cura. Ha generado diversos debates en el mundo. Unos creen que esto representa un acto de compasión y respeto a la autonomía personal, pero otros plantean dilemas éticos, morales, religiosos y sociales, difíciles de resolver. En este video exploraremos un poco más de la eutanasia, su situación legal en muchos países, más que todo aquí en el Perú, para su legalización, y también vamos a mostrar muchos argumentos a favor como también en contra. Pero sobre todo vamos a reflexionar juntos sobre el valor de la vida, el valor de la libertad y cómo poder ser un poco más comprensivos con el dolor de las otras personas y también de cómo poner los límites a la medicina. Porque hablar de la eutanasia no es solo hablar de la muerte, también es hablar de la dignidad humana, de derechos y de humanidad. Buenas tardes, el día de hoy les hablaré sobre el argumento de la autoridad para así estar a favor de la eutanasia en el Perú. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a una muerte digna es un aspecto fundamental de la dignidad humana y la autonomía de las personas. Prosiguiendo, la Corte ha enfatizado que los estados deben garantizar que los pacientes en situaciones de enfermedad terminal puedan tomar decisiones informadas sobre su propio cuidado y tratamiento. ¿Para qué? Para que así este tenga tenga libres de coerción y con pleno respeto a su dignidad y autonomía. Esto más que nada sugiere que la eutanasia podría ser considerada como una opción válida en ciertos casos, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona, y más que nada se establezcan salvaguardas adecuadas para evitar abusos y garantizar la protección de los derechos de los pacientes. Sobre este tema de estar a favor de la eutanasia, según quien me baso esta información, según Manuel Gómez de la Torre, Ernesto Álvarez Miranda, que son jueces expertos que opinan y que dan opiniones sobre este tema. Continuando, tenemos la argumentación basados en ejemplos. El derecho a la eutanasia en casos de enfermedades terminales incurables que producen un sufrimiento insoportable debe ser reconocido como un derecho fundamental que permite a las personas decidir sobre el final de su vida con dignidad. Ana Estrada fue una psicóloga peruana que vivió por más de 30 años con una enfermedad degenerativa llamada poliomielitis que fue debilitando progresivamente sus músculos hasta dejarla postrada en una cama conectada a un respirador artificial. Durante años defendió públicamente su derecho a morir dignamente, hasta que en el año 2021, tras una batalla intensa legal, la Corte Suprema del Perú le permitió o le otorgó el derecho a acceder a la eutanasia, siendo el primer caso reconocido en el país, a pesar de que estaba penalizada por el Código Penal. Ana finalmente accedió a una muerte asistida en abril de 2024.
ejerciendo con plena conciencia y libertad su derecho a decidir. Argument based on proverbs. The most important thing is to avoid unbearable suffering in those suffering from terminal illnesses. First, let's think about how to alleviate that pain. Then let's explore opinions from a peaceful and dignified death. It's like deciding goes. Prevention is better than cure. Let's avoid unnecessary suffering. Lo más importante es pensar en los pacientes que sufren y padecen de estas enfermedades terminales. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es pensar en cómo podemos aliviar ese dolor que ellos están padeciendo en ese momento. Nuestro refrán es, vale más prevenir que lamentar. Evitemos el sufrimiento innecesario. Eso nos habla que pues no es bonito ver a nuestros familiares sufriendo, a una persona sufriendo, sabiendo que ya no tiene cura, esperar a un fin. ¿Por qué esperar que el fin llegue pues en un tiempo prolongado y que no sea al instante y así evitar tanto dolor y sufrimiento? Argumentos de datos estadísticos, basándose principalmente en las encuestas de opinión pública que muestran un alto porcentaje de apoyo a la legislación en varios países. Estos datos reflejan la opinión pública que no necesariamente la prevalencia de la eutanasia en sí misma. Diversas encuestas muestran un amplio apoyo a la legislación de la eutanasia. Por ejemplo, en España se reportó que el 80% de la población estaba a favor. En México, el 72% de los ciudadanos opinó que la eutanasia debería de legalizarse. En Uruguay, el 82% de los médicos se mostraron de acuerdo con la eutanasia bajo ciertas condiciones. Estos datos sugieren una creciente aceptación social de la eutanasia como un derecho para los pacientes con enfermedades terminales e incurables. Cada individuo tiene el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, incluyendo la decisión sobre cuándo y cómo morir. Esto es fundamental en la libertad y dignidad de la capacidad de cada persona para decidir sobre su propia vida. Permite a personas con enfermedades terminales evitar el sufrimiento prolongado y doloroso, garantizando una muerte digna y sin agonía. La eutanasia puede permitir una muerte más rápida y menos dolorosa que las alternativas, especialmente en casos de enfermedades terminales o condiciones médicas que causan sufrimiento insoportable. Pueden permitir a las personas morir en paz, con dignidad, rodeados de sus seres queridos, evitando tratamientos que puedan prolongar el sufrimiento sin mejorar la calidad de vida. No es un sustituto de los ciudadanos paliativos, sino una opción adicional para aquellas personas que desean evitar el sufrimiento y prolongar una vida en condiciones que no son de calidad. La eutanasia no podría considerarse un acto de compasión, sino un medio para poder dejar el sufrimiento que está viviendo. No es cruel e inhumano obligar a la persona a soportar el sufrimiento que vive sobre la enfermedad terminal que tiene.